Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Buenas noches, con Eduardo. Eduardo, bienvenido, gracias. ¿Qué le sucedió a usted? Bueno, ahorita que están hablando del caso de Armero, les traigo una historia ahí, digamos, que me pasó hace mucho tiempo cuando trabajé con mi papá, o estuvo mi papá trabajando en una empresa de transportes intermunicipal entre el Tolima y Cundinamarca. Sí. Lo que nos pasó fue que nosotros veníamos inclusive con una camioneta de transporte de pasajeros, pues ya en la noche, ya en la madrugada, veníamos en Manizales y tenemos que llegar a Honda. El paso obligado era en Armero, pero el paso era más o menos sobre las 11:30 y las 12, sobre la que teníamos que pasar sobre ese lado. Pues mi papá ya, él era un transportador pues ya muy veterano, ya él conocía eso muy desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros veníamos ahí, nosotros estamos ahí pendientes, que veníamos andando. Cuando pasamos a Armero, pues no estábamos bien conscientes de que estábamos, porque como es un lado muy oscuro, cuando pasamos, alcanzamos a ver que adelante de la camioneta pasó algo que impactó contra la camioneta. Entonces, rápidamente mi papá frenó, quedó más o menos desde el golpe, frenó como, ponle por ahí unos 15 metros más adelante, y esperamos, y él tenía una linterna muy que alumbraba harto, y digamos por todo lado a ver qué era lo que había golpeado. Él se bajó con mi tío y miraron hacia la parte de atrás de la camioneta, a ver si hay un cuerpo o le han pegado a algún animal o alguna cosa. Y yo lo que hice fue irme hacia la parte de delante de la camioneta, más o menos sobre el lado derecho de la camioneta, sobre el faro y la direccional estaba golpeado, la direccional está rota y el parachoques estaba como abollonado con un golpe. Yo le llamé a mi papá, yo le dije, mi papá, está, mire que está golpeado, o sea, si le pegamos a algo. Él miró, dijo, sí, claro, y él, más asustado, pues él pensó que era una persona, alguna cosa. Cuando miramos y él alumbró hacia los lados, cuando alumbró hacia los lados, él miró, lo primero que nos dimos de cuenta, creo que hay una parte donde está el hospital de Armero, que era como de 3 pisos, y creo que después de la avalancha fue como de un solo piso, y él alumbró hacia ese lado. Y ahí fue cuando le dijo a mi tío, dijo, vámonos porque esto no, aquí eso es un susto, aquí pasan muchas cosas, vamos. Y nosotros fuimos, llegamos a Honda, mi papá estaba muy afectado por eso. Nos quedamos ahí como al lado de la agencia de la transportadora y nos dijeron que, pues, o sea, inclusive igual está muy asustado y está llamando pues a los jefes de él, comentándoles que había atropellado a una persona, pero que no la pudo encontrar, que no la pudo iniciar ahí en el momento, y que inclusive la camioneta había quedado afectada. Cuando llegó uno de los compañeros de otra línea, de otra
de otra empresa y lo vi así como muy asustado y le digo, bueno, ¿qué le pasó? Y le dije, no, mire, es que esto, dijo, pero ¿en qué lado? ¿Le pasó en Norbert? Digo, sí, mire, inclusive la camioneta quedó golpeada, no sé qué, yo no sé si le pegaron a un animal, pero él dice que él alcanzó a ver a dos personas que pasaron rápido por el frente y él alcanzó a coger a una. O sea, él quedó muy afectado. Le digo, mire, el otro señor, el otro conductor, le dijo, mire, eso pasa muy seguido, muy seguido allá. Lo que pasa es que con esa gente está en pena ahí y normalmente se le aparece a los transportadores o a la gente que está ahí. Y entonces me dijo, y él le dijo, vamos a mirar la camioneta. Cuando todos bajamos y miramos a ver cómo es la edad de la camioneta no tenía absolutamente nada, no tenía ningún golpe, la farola rota, ni la holladura que yo alcancé a ver cuando nos bajamos inmediatamente. Y mi papá, la verdad, de esa vez quedó muy afectado, inclusive él ofreció una misa para allá en Armero y en Onda porque él quedó muy afectado con eso. Pero ya después, ya el tiempo, pues, supimos de más historias sobre ese lugar. A Diego Mar, quien puede encender ya su micrófono y contarnos su historia. Diego, bienvenido al cartel, lo escuchamos. Hola Daniel, ¿cómo vas? Bien, ¿Cómo señor. va la noche? Muy bien. Bueno, te comento, para el año 2010, sí, yo tenía 17 años, con unos compañeros de colegio estábamos adentrados mucho en el mundo, pues, de lo paranormal, queriendo investigar. Para esa época se hizo muy famoso el blog de los B5, todas las historias de los B5 y demás. Entre eso encontramos unos libros, ¿no?, donde aparecían diferentes tipos de rituales, pero nosotros empezamos a realizar rituales de magia roja, empezamos a hacer llamamientos y demás. Para el 10 de diciembre del 2010 llegaron dos de sus amigos a mi casa y me comentaron que habían encontrado por fin la manera de poder trascender y dejar, pues, el tema de la mortalidad y demás, con unos ejercicios de relajación y una terapia de trance. Yo me dejé convencer en ese momento, en mi cuarto me acosté. El compañero, vamos a omitir el nombre, pues me empezó a hacer un ejercicio de respiración y demás, y yo entré en un punto donde ya no sentía absolutamente nada, estaba totalmente relajado, incluso no escuchaba bien. Yo simplemente empecé a sentir algo caliente en el cuerpo, pero no sentía más. Caí en cuenta de lo que realmente pasaba cuando uno de ellos le dice al otro que el cuchillo se le había doblado. Y es cuando yo logro reaccionar y me logro levantar de la cama, y cuando me encuentro es que tengo la garganta abierta, diferentes puñaladas en el abdomen. Fue, bueno, una lucha ahí. Después de eso ellos salieron de la casa, yo salí detrás de ellos intentando, pues, buscar ayuda, me desplomé, bueno, me llevaron a la clínica, bla, bla, bla. Durante ese periodo estuve muerto durante 15 minutos en la Farallones, en la clínica Farallones. Y en ese tiempo, pues, logré ver diferentes cosas, hablar con diferentes personas que ya no estaban en ese momento en este plano. Y para resumir el cuento, después de superar todo esto, que fue un periodo de más de 2 meses de terapia y demás y de evolución médica, logramos en la parte del juicio ver que
una de las cosas había salido mal en uno de los rituales y ellos habían sido influenciados por unos seres que se denominan shadows, que son sombras, donde ellos les prometían a ellos el poder que en ese momento nosotros buscábamos. La gente sombra que llaman. Exactamente. Con el fin, pero ellos tenían que hacer un sacrificio de 2 hermanos. En el grupo de amigos éramos 2 familias que teníamos 2 hermanos, mi hermano y yo, que mi hermano resultó herido cuando intentó ayudarme, pues cuando estaba pasando esto. Y otros 2 hermanos que eran amigos de nosotros. Ellos ese día tomaron la decisión de qué hermanos eran los que iban a sacrificar para poder obtener pues el poder que se les había prometido. Ese es como a grandes rasgos la historia, es una historia muy larga y mucho que ver, pero pues digamos que por jugar con cosas que no conocíamos y en la ignorancia de ser niños, terminamos involucrados en esto y fue algo que prácticamente me costó a la vida. Hola. Bueno, el de la línea se fue, pero aquí tengo a Michael, a quien le doy la palabra, ya puede encender su micrófono. Michael Rodríguez, buenas noches. Michael, no lo oigo. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo oigo, viejo Michael. Listo. Bueno, quiero contarles una historia que, pues bueno, yo vi en Monserrate. Como tal, vampiros nunca vi. Pero, Nunca. pero, ¿cómo? Lo Venga, que venga, es- ¿cómo así que vivió en Monserrate? ¿En qué parte de Monserrate? Sí, bueno, eran en las casetas, ahí habían casitas, todo normal, como un pueblito. Ok. Sí, pues hace como 20 días escuché la historia del señor que dijo que los vampiros, pues yo me entusiasmé pues porque pensé que era alguna persona de ahí conocida, ¿verdad? Pero pues esa historia sí me parece como faltarle respeto al oyente porque pues no se ven cosas como vampiros, se ven otro tipo de misterios. ¿Qué misterios, Nosotros, qué misterios conoció usted en Monserrate mientras vivió allí? a nosotros mientras los adultos pues, se ponían a tomar, nos dejaban en una casetica esas antiguas de lata, por allá 15 muchachitos hasta los 5 años, ¿no? Los bebés, bueno, perdón, tenían un tendero. Cuando al otro día uno iba a buscar la ropita, no se encontraba. Resulta que a los días nosotros íbamos a recorrer la montaña y nos daba la curiosidad por meternos en las cuevas, ¿verdad? Pero era solo que había más dicho, era muy pequeña. Y ahí encontrábamos la ropa. Entonces asociábamos eso a los duendes. Eso sí se veía mucho allá. Tarde en la noche se veían personas, bueno, yo no sé si eran espantos, yo no sé qué era, pero se veían en el camino subiendo a la 1, 2 de la mañana. Pero cuando pasaban por el lado de nosotros se sentía el frío. Nosotros creíamos que eran espantos. Entonces, bueno, eso quería compartirles, pues para que no engañen a las personas, ¿no? O sea, no se dejen engañar tampoco. Muy bien, bueno, pues buenísimo el dato, Michael, alguien que vivió allí, a Leillo. Leillo, buenas noches, ya puede encender su micrófono. ¿Qué le sucedió, Leillo? Sí, muy buenas noches, ¿me oyen? Señor, perfecto, adelante. Buenas noches, Dani, a todos los escuchas. Mi nombre real es Leonardo. Ok, Leo. Gracias de antemano porque soy seguidor de ustedes desde los 40 principales. Quería narrarles sobre un tema de vampirismo. Sí. Todo sucedió cuando yo era menor de edad.
en Anapoima, Cundinamarca, si lo conocen. Claro. En ese tiempo entró la limpieza social a Cundinamarca y pues yo como todo joven mantenía en la calle, ¿sí? Pero yo mantenía en la calle buscando huacas, porque era muy aficionado a los túneles que se encuentran en Anapoima. Yo me metí a todos los túneles y la policía me cogió muchas veces, entonces la limpieza social nos iban a matar. En una de esas carreras yo me metí al cementerio de Anapoima para protegerme de que me fueran a matar. Al yo entrar al cementerio arranqué a correr hacia la capilla que queda al fondo y ellos se metieron al cementerio. ¿Sí? Al entrar al cementerio yo no tuve más opción que buscar una tumba abierta y meterme dentro de la tumba. Cuando yo me metí dentro de la tumba, yo sentía que sonaba como una nevera adentro. Entonces ellos pasaron y no me vieron. Se llevaron a 3 muchachos. Eso fue más o menos para el 2001. Cuando yo salí, alguien me dijo desde la capilla, me dijo, ya se fueron, venga para acá para que no lo vean. Yo me arrimé hacia allá y no había nadie, le di la vuelta a todos esos, como donde meten las cenizas, Sí. y me dijo, escriba su nombre en la columna izquierda de la capilla con sangre. Entonces yo busqué con qué cortarme y me dijo, no, muerdas el dedo corazón y escriba su nombre en esa columna y no lo van a ver. Entonces yo me mordí el dedo. El susto es tremendo, que a uno lo vayan a matar siendo un inocente, pues el susto es tremendo, y más uno siendo menor de edad. Entonces yo me mordí el dedo y escribí mi nombre hacia arriba, completo con apellido. Cuando yo hice eso, me puso la mano en la espalda, me dijo, no voltee a mirar. Me dijo, le voy a dar un conocimiento que usted tiene en un libro que tiene en la casa. Entonces yo tenía, entre lo que yo buscaba por ahí entre entierros, yo había encontrado un libro que se llamaba el libro del Rey Salomón, ¿sí? Y yo escudriñaba mucho ese libro, demasiado ese libro. Es la base de todos los libros de magias que existan prácticamente. Entonces, por eso describí hace rato que la Che está en el anillo del Rey Salomón. Comenzó a decirme que fuera a ciertas alcantarillas en la oscuridad, en ciertas esquinas del pueblo. Cuando yo iba a esas alcantarillas, él estaba ahí sentado, siempre estaba en lo oscuro. Y yo me arrimaba a él, me acercaba a él y él me decía y me daba información sobre cosas. Fue cuando me dijo que él provenía del Cerro de Monserrate y que la real historia de ellos, de los vampiros energéticos, se encuentran en el poema que se hizo al Cerro de Monserrate. Entonces me dijo que estudiara el poema del Cerro de Monserrate. Y comencé yo a buscar, en ese tiempo pues no había Google. Sí. Yo comencé a buscar y averiguar. Entonces me fui a un ancianato de Anapoima y encontré un abuelo que me escribió el poema que hoy en día aparece en Google. Y me puse a escudriñarlo en ese tiempo, y me encontré que en el poema dice que en los arbustos más grandes, tras unas grisnaldas, que se refiere a unas barbas que cuelgan de los árboles, se encuentra el tesoro más grande de Bogotá, el tesoro indígena más grande de Bogotá, ¿sí me entiende? Y ahí es donde ellos provienen, están ocultos prácticamente, porque lo que él me decía era que él no pertenecía aquí, ¿sí? Que son sitios como las pirámides que son energéticas y se comunican con ciertos... El Cerro de Monserrate está comunicado con la Peña de Huayca. Ubicada en Tábio. Sí, señor, esos dos. Entonces, de ahí, cuando yo descubrí eso, yo fui al Cerro de Monserrate, subí y quise ir allá. Cuando uno de los guardas me dijo no entre porque cuando la gente se pasa ese límite, se desaparece. ¿Sí? Porque hay mucha gente que se va a andar por esos jarasqueros y no vuelve, no aparece. Las muelas que pasan hacia el fondo de los árboles bajan un poquito la peña y se desaparecen. Los guardas más antiguos del Cerro Monserrate saben que la gente se desaparece en ese punto. Entonces, por eso es prohibido el ingreso a cualquier tipo de persona a ese punto.
Y en el poema está, uno se pone, ahí les dejo ese dato, en el poema El Cerro Monserrate es una cosa de locos. O sea Eso es que, algo que Ley, usted a partir de huir una noche por una limpieza social en Anapoima, se sí, señor. encuentra y conoce un vampiro que le Sí, da señor. razón del por qué están en Monserrate y cómo Monserrate Sí, también señor. está conectado con la Peña de Huayca, y le dice que todo el secreto y la información de ellos está en ese poema. Eso es lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Sí, señor, esa es la información que les tenía. Porque de ahí en adelante, al sol de hoy, yo me lo he encontrado en varias partes. No me habla, pero yo lo reconozco, sonríe, me saluda. Y cuando pienso ir a buscarlo, en donde me sonríe, como que lo reconozco, es por la energía tal vez, porque enseguida se descarga el teléfono, uno le da sueño, todas esas cositas le pasan a uno. O sea, se desaparece. ¿Cómo podría usted describirme a ese vampiro? Es un anciano. Porque cuando él me puso el hombro en el cementerio, la mano en el hombro en el cementerio, la voz era de anciano. Uh-huh. Y la información que cuando yo iba a buscarlo era la voz de un anciano. ¿Sí me entiende? Un anciano alto, jorobado. Anciano, alto, jorobado. ¿Alguna otra característica que me pueda dar de él? Que siempre en las manos, casi siempre en las manos, cuando se paraba, botaba piedras, unas rocas que solamente se encuentran en el Cerro de Monserrate. Hay una roca grandísima que tiene unos colores específicos como si tuviera como si fuera el rubor de una mujer, como ese brillantico. Casi siempre dejaba 2, 3 piedras a donde se sentaba, donde yo me lo encontraba. ¿Es posible que usted vuelva a tener una conversación con él? Pues la verdad, como le digo, yo la última vez que lo vi, imagínese dónde estoy, en este momento estoy en Acacias Meta. Me fui para una finca por allá para el lado de la sabana, y por allá hay una sabana donde mataron muchos paramilitares y son fosas comunes. Hoy en día pues ni el gobierno sabe eso. Y yo como soy así, pues yo fui a investigar, a mirar, a decir la verdad que habían huesos y todas esas vainas, hacer una oración a las ánimas, pues porque eso me gusta hacerlo desde niño, por los conocimientos que tengo de los libros y de las magias. Y allá me lo encontré en Puerto López, lo vi en Puerto. Yo estaba en el puente y miré hacia abajo, al pie del obelisco. No sé si conozcan el obelisco de Puerto López. Puerto López y en Meta, antes de Puerto Gaitán. Meta, sí, señor. Ok, sí. Lo vi abajo del puente, lo vi. Yo supe que era él porque es que siempre me pasa. Yo llevo el celular en 80 o 70 de carga y me hace tuk, tuk, tuk. Y yo llego y vuelto a mirar, se me está dañando el teléfono. Cuando siento una vez el sueño tan berraco, miré hacia abajo y estaba abajo. Y yo me bajé. Claro, mientras le di la vuelta al puente ya no estaba. Entonces mi hermana me dijo, Leo, usted está loco, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Y yo le dije, no, es que yo acabo de ver un amigo y lo quería saludar. Me dijo, y entre tanta gente lo va a encontrar. Y yo, bueno, me subí otra vez y fui a ver el cementerio ese de las fosas comunes, porque él me dijo él me dijo que me iba a pasar a mí en la vida. O sea, él me dijo, como usted tomar yagé, así prácticamente, me fue diciendo cosas. Entonces me entregó una oración que en la conversación que usted tuvo con el sargento, de cómo se cruzaban las personas, cómo se rezaban las personas contra la bala y todo eso. Entonces él me dio una oración y me dijo, tenga esa oración porque usted va a caer en manos de la maldad, y para que usted sobreviva tiene que repartir esta oración. Esta oración va a permitir que a usted ni lo cojan, ni lo vean, ni le pase nada, pero también la va a dar para que lo dejen libre. Entonces a mí me tocó darle esa oración y hacerle eso a ciertas personas para que no los mataran,
que era para cruzarlos contra la bala, para que sean invisibles y todas esas cosas. Entonces yo también en la conversación con el sargento le escribí eso porque yo esa oración la tengo y hace rato le escribí por acá. Dani, yo le tengo la oración con la que la tal bruja de San Martín cerraba los paracos. ¿Y usted tiene la oración en este momento con usted? Yo me la sé de memoria. ¿La puede compartir? ¿Quiere escribirla? Sí, pues díctemela y después yo la grabo con mucho gusto, sí. Ah, bueno. Adelante, escuchemos la oración dice, que usaba la bruja para cruzar a las personas. Sí, señor, y esa fue por conocimientos del vampiro. Adelante. Dice, cruz mihi certa salus, cruz ges quan semper adoro, cruz mihi refugium, cruz domine mecum. Omna macrepa car mukinkar has semanaya. Y se pone el dedo en la frente y se hace un círculo hacia el ombligo de izquierda a derecha y vuelta a la frente donde se dice yo, yahou, he. Y así se la hace uno a la persona de frente, a la izquierda, al ombligo, a la cabeza, o la misma persona lo hace cuando dice la oración. La cara la tiene que cargar en el bolsillo con un frasquito, entre el frasco un poquito de mercurio cromo o azogue, que solamente lo debe botar cuando va a pasar un río o una laguna, porque si pasa a nadar un río o una laguna con eso en el bolsillo, la persona se ahoga, como le pasó a alias Cuchillo, que cuando intentó volar cayó al río borracho y todos iban cruzados por la bruja y todos murieron ahogados, que fue como la prueba más contundente que yo vi que sí era real, porque yo también una vez me intenté ahogar y me tocó mandarme la mano al bolsillo y botar ese tarrito con ese pucho de mercurio cromo. Entonces la base que yo le estoy contando ha sido siempre sobre ese vampiro, pero él me especificó que ellos eran de energía, que la única forma de poder consumir energía es que se aparecían como un anciano normal a pedir ayuda, y si se para en la puerta y usted le dice siga, él dice puedo entrar, pues puedo seguir, y si usted le dice siga, de ahí en adelante él tiene el poder para entrar a esa casa, póngale las contras que le ponga. Puede entrar a la hora que quiera, a absorber la energía de todos los seres que están ahí. ¿Por qué por qué cree usted que ese vampiro para usted y con usted ha sido tan bueno, digámoslo así, de darle frases, de ayudarlo, de salvarlo en ese momento que, como usted dice, lo iban a matar? ¿Por qué cree usted que ese vampiro es como un ángel de la guarda, pensando que los vampiros pueden ser más demoníacos, más malvados, como usted dice, robar energía, cosas? ¿Por qué cree usted que ese vampiro se convirtió como, llamémoslo, un amigo, un ángel de la guarda para usted? Por el conocimiento que tenía desde niño con los libros que cargaba, porque es que yo a la edad de 10 años ya tenía el libro de San Cipriano y el libro de la Cruz de Caravaca en mis manos, que una bruja le dijo a mi mamá que me los quemara porque yo nacía con dones, nací con ciertos dones y ciertas energías estaban inculcándome a que yo me desviara del camino del bien. Yo podía predecir, pronosticar, ver que alguien llegaba 1 o 2 horas antes. Yo llegaba a la casa y me miraban de entrar al cuarto y a la media hora llegaba yo. Y así mismo para salir. Pues leí yo, pues... Cuando él me dijo lo de que todo era base del libro que tenía en la casa, entonces tal vez yo creo que es por el conocimiento que tenía tan vasto sobre el mundo de lo que tiene que ver con la magia y con ciertas cosas que la gente donde uno las diga no lo creen, porque él me dijo que Moisés era Jesús, que Moisés era Jesús, y que el artefacto que cargaba Moisés en el cuello era el anillo del rey Salomón, pero en roca.
y que ese era el amuleto con el que él hacía pacto con Dios para poder tener potestad sobre las cosas sobrenaturales de la tierra, porque decía que no existe ser humano que pueda pactar con un demonio o una entidad paranormal, espiritual de otro plano, si no es por permiso de Dios. Me decía, si usted quiere hacer algo bueno, cruzar a una persona, rezar la sangre, los gusanos, desaparecerse, sí, tener contacto conmigo y no perderlo, debe durar como mínimo 7 meses sin comer carnes rojas y sin tener sexo. Tiene que estar limpio y puro para poder usted pactar con cualquier entidad, así sean elementales. Entonces, ahí está Dani. Pues leí yo, pues interesante su historia, le agradezco por compartirla y si alguna vez tiene contacto de nuevo con este vampiro, dígale que lo estoy buscando. ¿Aló? Sí, buenas noches, señor, bienvenido y ¿qué nos quiere contar? Habla con Iván Montoya. ¿Cómo me le va, Daniel? Iván, lo oigo muy lejos, está en un altavoz tal vez. Sí, espere, yo organizo esto, por favor. Por favor. Mientras organiza usted la señal, le doy la palabra a Ale Sisa. Ale Sisa, buenas noches, señorita, bienvenida, ya puede encender su micrófono. ¿Y qué historia nos tiene usted? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bienvenida. ¿Qué le sucedió a usted? Gracias, mira, mi nombre es Alejandra. Con mi esposo hace más de 18 años, vivíamos en Cúcuta en esa época. Él trabajaba con servicio público y vivíamos para el sector de Boconó. Eran como más de las 11 de la noche, casi 11:30. Íbamos para la casa y preciso hicimos el pare por un policía acostado que había al frente de la iglesia y primero era una recta totalmente sola por la hora y también pues por el sector que es bastante alejado. Entonces, al hacer el pare, vimos a una joven caminando toda de negro con su cabello negro, largo, hermoso, valga decir. Mi esposo pues nos quedamos mirando, iba como con un bebé, nunca le dimos la cara a ella ni al bebé. Ella iba como rezongando, como alegando sola. Le preguntamos, ¿necesita ayuda? ¿Quiere que la llevemos? El carro que tenía mi esposo era una buseta Mitsubishi, de las que adelante los pasajeros van separados de los de atrás. Entonces le abrí a mi esposo la puerta del pasajero para que se subiera en la parte de atrás, en el puesto de adelante. El primer puesto de la parte de atrás, mejor. Entonces, por todo el recorrido, ¿hasta dónde es? No, allí. Nosotros solamente nos faltaban como 500 metros para entrar a la urbanización donde íbamos, ya para la casa. No, allí, y siempre con grosería, pero para ella como rezongando, y mi esposo intentaba mirarle la cara por un espejo y volteaba, por otro espejo y volteaba, nunca le dimos la cara. Entonces nos hizo ir con el allí ya, siga, aproximadamente como 2 kilómetros, llegamos a una redoma, una glorieta. Ella dijo aquí, pero acá no había entrada de urbanización, todo era como una planicie. Eso es un anillo vial donde era todo despejado. Bueno, está bien. Se bajó y de un momento a otro fuimos a dar el cruce y ya no estaba. Y nos entró el escalofrío, el miedo, porque era imposible para dónde iba a agarrar. Y pues esa es una de las historias que hemos tenido con mi esposo, porque ya tenemos 22 años juntos y hemos presenciado bastantes cosas. Entonces, era lo que yo quería aportar. Gracias, señorita Alecisa, por su aporte, como dice usted. Bienvenidos los que quieren contar historias paranormales hasta ahora. Vuelvo a la línea, nuestro amigo ya arregló su teléfono. Buenas noches. Aló, Daniel, ¿me escuchas? Sí, señor, cuénteme. De nuevo, Iván Montoya.
que ya he participado en algunas ocasiones en tu programa, Daniel. Cuénteme, está al aire, lo oímos, señor. Muy bien. Lo primero, sugerirle a los oyentes que participan en tu programa que no se demoren tanto con tantas historias. Pero a veces las historias largas son interesantes con detalles, amigo. Tenemos tiempo. Bueno, listo. No, listo. Y de cualquier manera, pues, vos sos el que dirigís tu programa y sabes cómo dirigirlo. Yo tengo 2 mini historias. Vos sabes que yo siempre cuento mini historias. Ok, adelante, la primera. La primera es de vampirismo romántico. Ok. Resulta que una niña supremamente hermosa, el novio la mató. Eso fue tan horrible para mí. Y resulta que yo normalmente pensaba en ella y una vez tuve un sueño donde ella me clavó los colmillos en la garganta. En el sueño, obviamente. Y después de que me clavó los colmillos, me dijo en el sueño, déjeme descansar. De ahí en adelante no volví a pensar en ella para dejarla descansar. Muy bien, ¿y la segunda? Cuando yo tenía más o menos 8 años, y yo tengo 52, mi mamá me despertó como a las 11 de la mañana. Me dijo, venga, mire que este cuadro se está moviendo. Y era el cuadro del matrimonio de mi mamá con mi papá. Sí. Y vos sabés que esos cuadros viejos, todos son retocados y toda esa vaina, pero ese cuadro era dando vueltas en la pared. Y mi mamá me decía, ¿usted está viendo? Yo le dije, pues sí, yo estoy viendo. Y ella levantó ese cuadro y no había nada, simplemente el clavo. Y ella volvió a colgar ese cuadro y ese cuadro seguía dando vueltas, pero vueltas, Daniel, de un lado al otro. Y mi mamá cogió una toalla y se la puso a ese cuadro y salimos corriendo de esa casa. Y a los 2 o 3 días me dijo, venga, vamos a botar este cuadro. Y lo metió en esa misma toalla y nos fuimos a tirarlo al río. Y esas cosas hay que hacerlas de espaldas. Entonces llegamos allá al puente y mi mamá tiró ese cuadro de espaldas porque no se podía ver dónde caía. Esa es la otra historia. Ya es así de espantos. La primera de vampiras y la segunda de espantos. Hola, buenas noches. Hola, señorita. Bueno, mi historia es, pues, cuando yo era pequeña, a mis papás les robaron en Zipaquirá. Entonces mi papá cuenta que desde ahí les empezó a ir muy mal. Entonces, pues ellos se enfermaron al tiempo, él se enfermó, mi mamá también, y desde ahí pues sí nos empezó a ir mal. Cuando yo tenía 8 años me privaron. Ahorita preguntaron lo del hombre del sombrero. A mí se me presentó
Me acuerdo como si fuera un sueño, pero cuando me acuerdo es como si fuera real. Tenía un sombrero, un gabán negro, un hombre alto, y yo me acuerdo que se me hizo un nudo en la garganta, iba a llorar, no podía, me escurría la lágrima, pero no emitía ningún ruido. Iba a gritar, tampoco podía, y pues desde ahí sí, mi papá dice que el robo lo saló. Entonces desde ahí les empezó a ir muy mal. No sé si es un estigma que ellos tienen o costumbres, tradiciones, pero desde ahí y pues sí nos empezó a ir muy mal. Lo otro es que mis abuelitos contaban, yo soy del campo, entonces en el campo había una tradición, una costumbre, un cuento, que a los hombres que iban a tomar en la noche, cuando volvían a la casa, se les aparecía una mujer. Entonces ellos en su borrachera la perseguían, y cuando iban en un caballo, el caballo se arriscaba para no ir hacia allá. Entonces, en un momento ellos perdían como el conocimiento y el caballo empezaba a andar rapidísimo, rapidísimo, y al otro día que amanecían el caballo amarrado y ellos acostados en un potrero con la espalda rasguñada. Voy a ir a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿me escuchas? Señorita, bienvenida, sí, adelante. Bueno, yo soy Estefanía, desde ayer estaba llamando, era para contarte una pequeñísima historia. Hace unos años, con mi esposo, pues fuimos al cementerio a dejarle unas cosas a la negra, a la Santa Muerte. Y ya nos habían dicho que en ese cementerio, es acá en Medellín, en Campos de Paz, que pasaban cosas raras. Lo gracioso fue que pues cuando tú dejas las cosas que tienes que dejar, pues tienes que salir por el lado por el que no entraste, pues entonces nosotros empezamos a caminar, ya nos había cogido como a las 6 de la tarde, empezamos a caminar hacia la salida. Sí. Y caminábamos y no encontramos la salida, hasta que hubo un punto en el que nos miramos los dos y era como que, okay, ¿dónde está? Y volvimos a mirar y ya no había nada enfrente. O sea, el camino desapareció. Le hago una pregunta, no. ¿Por qué llevarle cosas a la Santa Muerte y qué le llevaban? Si me puede contar. Lo que pasa es que pues era como, son unas ofrendas que se le llevaban en ese caso, pues simplemente como, el momento digamos hay, a ver te explico, como dos maneras de promesas por decirte a la Santa. Es de que tú le dices, pues no, necesito ganarme digamos 1 millón de pesos y si me lo gano, yo le doy tal cosa. Pues bueno, como ella no tiene moral ni nada, te lo da, si tú no le cumples, bueno, otra cosa es. Y otra manera es de que cuando tú de tanto trabajar con ella estableces una conexión, entonces ya tú simplemente le llevas ofrendas porque sí, y ella te va ayudando con varias cosas en tu vida. Entonces era para llevarle como ofrendas en ese último sentido que te digo, en agradecimiento y cosas que te van pasando como en la vida. Señorita Pao La Serrano, buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Hola Dani, buenas noches. Bienvenida. Gracias Dani. Bueno, mi historia pues es muy desde pequeña. Sucede que más o menos alrededor desde mis 8 años empecé a tener unos sueños que empezaron más o menos porque mi hermano mayor
después de que un día sacaron muchas cosas que había en el patio. Era una casa grandísima y el patio estuvo mucho tiempo como abandonado. Y encontré una pelotica y yo me ponía a jugar con la pelota y mi hermano de la nada me infundió terror hacia esa pelotica. Desde ese como evento que me ocasiona mi hermano a mí, yo empiezo a soñar que me levantaba de mi cama en las noches y me veía a mí misma en mi cama. Veía a mi hermano, veía a mi mamá, pues me iba hasta el cuarto. Para mí, toda la casa era exactamente igual, simplemente que habían colores que cambiaban. Y como que algunas veces las locaciones no eran iguales. O sea, tipo, yo sabía que el cuarto de mi mamá quedaba enfrente del mío, no de repente el cuarto de mi mamá quedaba junto al mío. Cosas así. En mi casa nunca fuimos como de una religión específica. Entonces, en una de esas levantadas de noche ya se volvió demasiado regular. Al principio era tipo una noche a la semana, pasaba mucho tiempo, no volvía a pasar. Después empezó casi todos los días. Y me levanto en una de esas noches, me quiero salir de la casa. Por primera vez me da como esa curiosidad de quererme salir de mi casa. Abro la puerta y en la puerta había un señor de edad. Yo doy el paso hacia afuera de mi casa y mi cuerpo se empieza a elevar hacia arriba. El señor me toma el pie y me baja y me regresa y me dice: no te salgas de tu casa, regrésate hacia tu habitación. Pero yo recuerdo que yo no sentía miedo y yo le tengo pánico a la oscuridad. O sea, literal, yo de noche me levanto y enciendo todas las luces para ir al baño, pero no sentía miedo, no sentía terror, y sentí que el Señor lo que hizo fue como como algo bueno por mí. Me regreso a mi cama, pero desde ahí empiezo a escuchar de día, cuando estoy despierta, niños que me llamaban. Yo tenía como 8 o 9 años más o menos. Empiezo a escuchar niños que me llamaban estando yo sola en mi casa, porque yo pasaba todo el día sola en mi casa. Niños que me llamaban, que me invitaban a jugar. Una señora que miraba en el balcón del segundo piso. Nosotros vivíamos en arriendo en el primer piso. Y la señora me decía que subiera, pero yo tenía prohibido subir las escaleras y era más como por el respeto a mi mamá que no subía. Pero empecé ya a ver varias cosas como que no estaban bien. Y en una de estas le cuento a mi tía, porque mi mamá era como muy escéptica de acuerdo a eso. Y mi tía me lleva a hablar con un sacerdote. Yo soy de acá de Villavicencio y me llevan a la parroquia de San Benito. Entonces yo le decía a él: yo no estoy ni bautizada, yo no estoy ni primera comunión, nada de eso, nada. Él me dice: no importa, pero vamos a hablar como si sea una confesión. Y pues él me empieza a decir: ven, cuéntame qué van tus sueños. Y yo le explico todo a él, y él me dice que desde cuál sueño yo empiezo a escuchar y a ver las voces, a ver las personas y a escuchar las voces. Le explico y me dice, según el sacerdote, que ese ser que yo vi era un ángel guardián y que él me estaba cuidando, y que cuando yo me despertara no me volviera a alejar de mi habitación, que me estuviera ahí, que ni siquiera me bajara de mi cama. Pero yo no sé cómo explicarlo. Era una sensación de siempre querer salir a explorar, siempre querer salir a explorar y ir cada vez más lejos. Entonces él me un don. Me dice, tipo, es un don, tipo, tienes que decidir si quieres cultivar ese don o si quieres negarlo. Y yo, en medio de mi terror y mi miedo, le digo: no, yo no quiero volver a ver nada, yo no quiero levantarme de noche de mi cama, yo no quiero saber nada de eso. Y él me dice: eres una niña, órale a Dios, Él te va a escuchar, no sé qué, y empiezo a hacerlo, a orar y a pedir que no me volvieran a pasar ese tipo de cosas.
Pero ya creciendo me quedó el sonambulismo súper marcado porque me salía de mi casa, me salía tarde la noche y fue súper problemático para mi mamá. Eso de que supuestamente que el agua, mentira, estaba lloviendo y yo me salía y caminaba hasta 2, 3 cuadras. Ya de adulta, cuando di a luz, empezó la parálisis del sueño terrible, pero una cosa de que realmente, o sea, todas las noches, todas las noches, todas las noches. Y con el tiempo empecé ya a manifestar cosas más fuertes. Tuve que bautizar a mi hija según eso, pues, porque según decían que era porque mi hija estaba sin bautizo y no sé qué. Y bueno, se fue pausando poco a poco. Lo bueno que me quedó de toda esa experiencia, porque pues fue mucho orar, me iba a la iglesia para pedir que todo eso se acabara, fue como un sexto sentido para saber cuando una persona tenía intenciones oscuras conmigo. Me pasó que me invitaron a un viaje y era como algo, no vayas, no vayas, no vayas. Me quedé, esas niñas nunca volvieron. No sé si llegaron a escuchar eso, fue como más o menos en el 2007, que fueron unas niñas del colegio Carranza que se fueron para un paseo y nunca volvieron. Y así, eso me quedó. Y muy bien. Sí, gracias. Bueno, pues ahí está Pau compartiendo su historia, su experiencia. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo le va? Bien, señor, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Le habla el dragoniante naranjo, el Impet. Ah, dragoniante, el Impec, bienvenido. ¿Y qué le sucedió a usted? Bueno, Dani, la verdad sí te voy a contar algo acerca de vampiros muy misterioso que sucedió. Yo soy dragoniante desde el año 2012. Sí. Y desde el año 2015 me tocó un 31 de diciembre en la cárcel Ternera de Cartagena. Yo soy de Barranca Bermeja y me tocó en la cárcel Ternera de Cartagena. Resulta y pasa que entrando el año, ya 1 de enero del 2016, sí, me tocaba turno en la garita 11. Entonces, siendo por ahí la 1:20 de la mañana, pasamos el reporte de que estaba todo sin novedad. Y resulta y pasa que en un pabellón que se ve desde esa garita, en un patio, vi algo muy curioso. Y que fue que observé a esa hora una mujer vestida de negro, con un velo negro, Dani, clarito, clarito, con un velo negro, sí, vestida de novia, pero de negro. En esos casos, como nosotros no creemos tanto en esas cosas, de una activamos un protocolo de seguridad, donde se reportaron todos los pabelloneros que había la presencia de alguien ahí. Inmediatamente, al momento de los dragoneantes, los compañeros acercarse en la parte de abajo, estoy observándola, pero ellos no la observan y la tienen aproximadamente a 5 metros. Entonces fue lo que mucho me llamó la atención. De todos modos se dejó el reporte. Lo curioso es que el 3 de enero me tocó en la misma garita el mismo turno porque estábamos cortos de personal. Y para lo más extraño es que en la segunda aparición, a la misma hora ni al mismo minuto, y al día siguiente se nos reportaron 2 homicidios en ese lugar. Entonces, cuando ya iniciaron labores de investigación, ya me reservo los detalles de la investigación. Sí. Tomé la precaución con un compañero que sí me empezó a creer. Y resulta que pasa que detrás del pabellón también seguíamos observando. A medianoche, siempre nosotros de noche observábamos muchos celajes, como de sombras en el mismo sector. Y fíjate que cuando nos acercamos a ese lugar, claro que ya fue en horas del día, pudimos observar que en la maleza de la parte de atrás del pabellón estaba anormal la zona.
y decidimos excavar. Claro que yo no, le soy sincero, el compañero decidió excavar porque él era cristiano. Es cristiano, no sé si todavía era. Y resulta y pasa que ahí estaban 2 frascos, hermano, llenos de sangre, donde ya se estaba consumiendo uno, hermano. Y créame que lo que se nos vino a la mente que era sangre de los 2 difuntos, hermano. Créame, porque precisamente en ese pabellón, en menos de 10 días, no hubieron 2 muertos, hermano. 2 muertos y nos reservamos los detalles por respeto, pero sentíamos y pude deducir, Dani, que lo que era iba por las almas y lo más extraño. Sangre, hermano, sangre, y de cada frasco ya había un frasco que estaba menos vacíos que el otro. Y es que si le contara todo lo que nosotros vivimos acá en las cárceles, hermano, créame que no terminamos hoy. Pero eso fue un caso que me llamó mucho la atención, ya que yo a partir de ahí fue que empecé a creer, porque no creía en nada. Pero qué extraño. Esa era mi historia, Daniel. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto, adelante. Bueno, un saludito pues desde acá de Estados Unidos, en Connecticut. Pues con lo que me cuentan, por ejemplo, acá en Connecticut grabaron unas escenas de Freddy Krueger, y cerca de por acá está también el Museo de los Warren. Ok. ¿Cierto? Bueno, yo soy de Colombia. Hace muchos años, cuando yo estaba como en séptimo, más o menos, séptimo grado, yo estudiaba con una amiguita. Resulta que esa niña resultó pues ahorcada, ¿cierto? En la casa de ella. Entonces, o sea, nosotros no éramos muy amigas, pero, o sea, normalito, hola, hola, ¿cómo estás? Y ya. Entonces resulta que esta niña resultó pues ahorcada, la velaron, esto y lo otro. Uno pues desde pequeño uno quedó muy pues impactado pues con esta historia de esta niña. No sé qué tan cierto, no sé ustedes cómo lo tomen o qué tan cierto es que, por ejemplo, los muertos se le presentan a uno en los sueños como como expresándole cómo se sienten, o muchas veces que hasta se lo pueden llevar a uno, no sé hasta qué punto va. Entonces resulta que yo me acuerdo que esta niña me llega y me dice, ay Manu, estamos como en una cancha de baloncesto, en un sueño, y estábamos jugando, tan normal. Cuando yo dije, ay no, Valen, yo me tengo que ir. Entonces yo sé que yo me monté a un bus y me dice, Manuela, no se vaya, no me deje aquí sola, véngase conmigo. Entonces yo le decía, no, Valen, es que yo me tengo que ir. Entonces ella seguía insistiendo, no, Manu, quédese conmigo. Entonces hasta el punto que ya como el desespero, yo me levanté y siempre quedé con esa espinita, ¿cierto? Esa es una historia que a mí siempre me ha marcado y siempre pues como que recuerdo mucho. Por ejemplo, ahorita que están hablando del sombrero, ¿cómo se dice? Del hombre del sombrero negro. Del hombre del sombrero negro, yo tengo una historia muy allegado, que fue a mi papá y a mi abuela, que él cuando ellos estaban dormidos se les montaba encima y no los dejaba ni hablar, ni respirar, nada. La verdad no tengo, pues no me han contado como en qué momento pues ellos se lo quitaron, pero esa es la historia pues de ellos.